Comunicación y cultura. ¿La comunicación y la cultura tienen alguna relación? Cultura. La cultura, si bien se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, incluye lenguas, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. No existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o inculto. Lo que sí existe son diferentes culturas y, dentro de estas, diferentes grupos culturales, aun con respecto a la cultura dominante. El término cultura también se emplea en sentidos restringidos, bien para referir los valores y hábitos que rija un grupo específico o bien para referirse a ámbitos especializados de conocimiento o actividad. En ambos casos, la palabra cultura siempre se ve acompañado de un adjetivo calificativo. Elementos de la cultura. Si bien existen diversas culturas muy diferentes entre sí, todas comparten los siguientes elementos. 1. Los símbolos que son reconocibles por toda la comunidad. 2. El idioma y el lenguaje particular. 3. La idiosincrasia, es decir, el modo de ser de las personas. 4. El sistema de creencias que le da una dirección a la vida, como la religión o los rituales. 6. Los valores que proveen de un orden social. 7. Las leyes que regulan un determinado sistema de normas y sanciones. 8. Las costumbres, como el tipo de música, de vestimenta o de comida. 9. Las celebraciones colectivas, como una fiesta patria o el carnaval. 10. El avance de la tecnología que impacta en el desarrollo de la vida cotidiana. Por otro lado tenemos la comunicación. La comunicación, a su vez, es el proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. En este proceso, además del emisor y receptor, participan diferentes elementos, como lo son el código, que es el lenguaje empleado, el canal de comunicación, que es el medio usado, el contexto, que son las circunstancias donde se desarrolla la comunicación, el ruido o perturbaciones en la recepción del mensaje original y por último la retroalimentación o feedback, que supone la respuesta hacia el primer mensaje. El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad. Permite que los seres humanos se expresen y comparten información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. La comunicación, además, puede llevarse a cabo de diferentes maneras: verbal, utilizando un lenguaje o idioma, o no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos. La palabra comunicación deriva del latín communicatio, que significa compartir, participar en algo o poner en común. Por eso el término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. Por ejemplo, el medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades o los medios técnicos de comunicación, las telecomunicaciones. Cultura y comunicación. La cultura y comunicación son inseparables. ¿Qué tan indispensables son estos dos factores en la sociedad? La cultura y la comunicación, sin duda, son un matrimonio apadrinado por la sociedad. La sociología sabe la importancia que tiene la comunicación como la conductora y a su vez protagonista
de la sociedad y de todo lo que puede llamarse social. La comunicación y la cultura son términos que siempre se entrelazan y ambas comparten responsabilidades de intercambio y segmentación. De allí que surjan subculturas, contraculturas y se establezcan conceptos como rasgos complejos e intercambios culturales. La cultura, por su parte, hace referencia al espíritu humano y a las facultades intelectuales del hombre. La comunicación es quien transmite los distintos conceptos, valores, creencias, ideales, pensamientos, entre otros, que resultan de la cultura. Como se puede observar en estos rasgos, está presente la comunicación bajo múltiples formas. Una, la existencia de símbolos que ayudan a comunicarse a los seres humanos con construcciones culturales. Otra, la cultura se transmite y por tanto necesita de medios para su difusión. Y por último, el aprendizaje y la adquisición de cultura también implica formas comunicativas de mediación entre sujetos. La comunicación es la base de toda interacción social y como tal es el principio básico de la sociedad. Y es que la sociedad y la cultura deben su existencia a la comunicación. Principales corrientes teóricas sobre cultura y comunicación. A través del tiempo, diversos expertos, entre los que destacan sociólogos, psicólogos, antropólogos, han hecho varios estudios en los que destacan los siguientes. Estudios culturales. Esta corriente surgió en Inglaterra a mediados del siglo XX. Algunos de sus autores más conocidos fueron Raymond Williams y Stuart Hall. A esta corriente le importaba mucho entender la manera en que los sectores populares recibían los mensajes de los grandes medios de comunicación. La corriente sostenía que los medios de comunicación masiva tienen intereses propios, por lo que creían que estos intentan manipular la voluntad popular a través de los mensajes. Este acento en la recepción de los mensajes se debe a que los pensadores de esta corriente consideraban a los medios de comunicación como un factor importante en la vida cotidiana de las sociedades industriales. Por otro lado, también tenemos el estudio titulado Enfoques semiológicos. ¿Aún crees que no tienen relación? La semiología o semiótica encuentra sus orígenes al comienzo del siglo XX, como resultado de las preocupaciones del lingüista suizo Fernand de Saussure y del filósofo norteamericano Charles Sanders Peirce. Los estudios semiológicos permitieron una explicación estructural del fenómeno de la cultura y dentro de ella de la comunicación. La semiología estudia, según una conocida definición de Saussure, la vida de los signos en el seno de la sociedad. Dentro de esta definición resaltan dos aspectos. Se trata de las voces de la gente, no de las voces del diccionario. Es decir, el sistema que estudia la semiología está vivo, cambia, transforma sus reglas en la medida que la gente lo usa. Por ejemplo, durante décadas, la Real Academia Española prescribió la gráfica whisky para esa reconocida bebida alcohólica. En su versión del 2002, aceptaron la derrota y oficializaron la gráfica whisky con K y con W, que es como todo el mundo la escribía y la escribe. Por signos se entiende cualquier cosa que pueda comunicar, un vocablo, claro está. Sin embargo, también una imagen, un gesto, la moda, los olores, la arquitectura, entre otros, constituyen un signo. Un ejemplo claro es el lenguaje de señas, que se desarrolla en la gran mayoría de los países, dándoles carácter de integración a las comunidades con deficiencias auditivas.